dentro del estudio del flamenco. Últimamente la más reciente es una reactualización, ¿no? Sí, la nueva historia del flamenco. Sí. Pues eso es un imprescindible dentro de la bibliografía flamenca. Y después también nuestra compañera Rosa Domínguez nos ha traído un busto que su hermano, el escultor Miguel Ángel Domínguez Caballero, ha realizado de Silverio. Yo creo que es algo inédito, yo no conocía ninguna obra y bueno, pues es bastante singular. El busto estuvo expuesto en una exposición que hizo nuestra compañera Rosa en Canal Sur y que este año va a repetir, ampliando y refrescando y trayendo nuevos artistas plásticos en el periodo bienal en la Casa de la Provincia, de la Diputación de Sevilla, en la Plaza del Triunfo. Entonces allí, bueno, pues tendremos la suerte de ver y de disfrutar de pintura, escultura, poemas y, bueno, fotografía del flamenco, que también es interesante ver las perspectivas de diferentes artistas con respecto a esta disciplina. Así que muchas gracias, claro que sí, muchas gracias Rosa, y nos quedamos con el maestro Vergillo en términos flamencos. Buenos días, el maestro Vergillo, al cual le tengo mucho aprecio y como aficionado y estudioso del flamenco le tengo mucho respeto también, porque hace y se mete en jardines muy interesantes, el cual le agradezco porque nos ofrece de forma generosa sus conocimientos, que eso es lo que va a hacer hoy con nosotros, con Silverio en Sevilla, ¿no? Así es. Pues nada, maestro, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Enorme volver a la universidad. Yo me voy a levantar un poquito, me voy a poner un poquito por aquí, ¿verdad? Para que no tengamos esta barrera física, ¿no?, entre nosotros, aunque ahora pondré algunas imágenes, pero quiero verlo así más de cerca, ¿no? Para mí un placer volver a la Universidad Pablo de la Vida en Carmona, ¿verdad? Ya 6 años creo que tuve la última vez, y siempre es un gustazo, ¿no?, estar en este curso que organiza la Universidad Pablo de la Vida y este concurso que organiza Ildefonso. Muchísimas gracias por tu cariñosísima presentación. Sabe que el amor es mutuo, ¿verdad? Y efectivamente me meto en muchos jardines y pues de Silverio quizás sea unos jardines más. Un placer que hayáis venido desde Morón. Yo, si tenéis luego tiempo, nos tomamos un cafelito porque tengo muchas preguntas que haceros que a lo mejor conocéis, a lo mejor no, porque claro, yo la verdad es que de mi tío abuelo del siglo XIX pues casi no conozco nada, pero seguramente cuando he ido a tratarse de una persona tan relevante, de la que no obstante, a pesar de todo, de ser una figura clave de la historia del flamenco, el inventor del género flamenco, que se llama Machado Álvarez en 1881, ¿no?, en la colección de cantes flamencos, ¿no? A pesar de ello, pues la verdad es que no tenemos tanta documentación de él, ¿no? Tenemos una fotografía, que luego vamos a ver, otra posible fotografía, ¿verdad?, porque el compañero Manolo Orker, ¿no?, propuso hace unos años otra fotografía distinta, que no es la misma, que quizás sea Silverio, pero que todavía no podemos asegurar si es o no al 100%, esa es la realidad, ¿no? Al 100% solo conocemos una fotografía, ¿verdad?, que es la que ha inspirado este busto, que es la que ha inspirado pues todas las imágenes que tenemos de Silverio, que vamos a ver alguna hora, ¿no? Es decir, y los documentos que aparecieron en la prensa, que están bien, ¿verdad?, hay una cantidad de documentos interesantes, pero que tampoco son tantos como podríamos pensar del inventor del cáncer flamenco, como le llama de nuevo, ¿verdad? Y por desgracia, ¿verdad?, por su temprana muerte, ¿no?, porque nació en 1831 en Sevilla, murió en 1889 en Sevilla, entonces murió joven, ¿no?, relativamente joven, y eso pues le impidió, por ejemplo, llegar a los registros sonoros, ¿no? Por muy pocos años, por desgracia, no llegó a impresionar ningún cilindro de cera que era el sistema de reproducción del sonido en aquel momento, ¿no?
una lástima, ¿no? Porque si conociéramos su voz, ¿verdad? Que hoy en día, además, podemos escuchar los libros de Cela prácticamente como se grabaron, ¿no? Afortunadamente hay unas técnicas de reconstrucción, ¿no? que son maravillosas, ¿no? Y de sus discípulos, pues de Consuelo, por ejemplo, de Tenaza de Morón y de otros muchos, pues tenemos bastantes discos que se escuchan muy bien, que nos pueden hacer una idea de cómo cantaba Silverio, pero bueno, no es lo mismo, lógicamente, el discípulo que el maestro. Entonces, como digo, por desgracia no tenemos ninguna grabación de él, ¿no? Y tenemos una sola foto de él. De que alguien tan trascendental para la historia que nos ocupa, que es la historia del flamenco, pues tenemos muy pocos documentos de él. Entonces, ¿qué pasa con la gente con la que tenemos pocos documentos? ¿O qué pasa con las cosas de las que tenemos poca documentación? Pues que prácticamente se dice cualquier cosa, ¿no? de él, ¿no? Se dice que es un villano, se dice que es un héroe, se dice que es el mejor, se dice que es el que lo corrompió, ¿no? Todas esas cosas se dicen de él, ¿no? El que lo comercializó, ¿no? Como si, por supuesto, con un sesgo negativo, ¿no? Eso de comercializar, como si vivir de lo que uno hace, ¿verdad?, fuera un delito, ¿no? Pues a veces se ha presentado como un delito, por desgracia, ¿no? Que otros dicen que fue el primer cantador profesional, ¿no? Que eso es una cosa también que me choca mucho, ¿no? Porque, bueno, yo en el libro que ha comentado antes Ildefonso, mi hipótesis, ¿verdad?, que no es una hipótesis solo mía, hay 2 o 3 personas que pensamos esto, pero nada más que 2 o 3, es que el flamenco, incluyendo el cante flamenco, es una derivación directa de las danzas tradicionales españolas, incluyendo el cante flamenco, porque estas danzas, buenos días, estas danzas en algún momento de su historia se les llamó danzas cantadas, es decir, estamos hablando del fandango, de la seguidilla, de otras danzas, ¿no? Pero principalmente fandango, seguidilla. Seguidilla ya tenemos desde el siglo XV y XVI constancia, fandango desde principios del siglo XVIII, pues se les llamaba también danzas cantadas. ¿Por qué? Porque a veces se interpretaban como cantes independientemente del baile, aunque nacieron como bailes, ¿verdad? La mayoría del repertorio flamenco, la mayoría, no todo, nació como baile, ¿no? Pero luego también se cantaban independientemente del baile, ¿no? Y entonces se les llamaba danzas cantadas. Entonces, claro, personas que se ganaban la vida interpretando estas danzas cantadas, que sería lo que hizo Silverio, entre comillas, pues existen prácticamente desde el siglo XVI, es decir, que no fue el primer cantador profesional. Bueno, de hecho el Planeta es mayor que Silverio y vivió de su arte, ¿no? Y el Lázaro Quintana, ¿verdad?, sobrino del Planeta, también vivía de cantar, es decir, que había bastantes profesionales del cante antes de Silverio, ¿no? Eso es otra de esas cosas que se dicen que a mi parecer tienen poco fundamento, ¿no? Bueno, también Silverio, por supuesto, aparte de ser, como dice Demófilo, que luego si queréis matizamos esa denominación, ¿no?, el inventor del cante flamenco, lo que sí podemos decir es que creó melodías que más o menos se siguen interpretando hoy, ¿no? Hoy en día se cantan las seguirillas de Silverio, ¿verdad? Entonces, solamente por haber creado melodías nuevas al repertorio del cante flamenco, ya sería una figura fundamental de este arte, ¿no? Pero es que además él creó el concepto del café cantante, que tan importante fue para el flamenco. Ya lo vamos a explicar en qué contexto creó, digamos, el primer café cantante de cante flamenco, hacia 1870, en la calle Tarifa número 1 de Sevilla, ¿verdad? Ya comentaremos, pero digamos que eso inicia una nueva etapa en la historia del flamenco, ¿vale? Desde ese momento hasta principios del siglo XX, pues encontramos una nueva etapa en la historia del flamenco que los historiadores han llamado, con buen criterio, la época de los cafés cantantes, y que es realmente la edad de oro del cante flamenco, ¿no? Porque
y en gran medida también del baile, ¿no? Pero en el cante, desde luego, se crearon todos los repertorios modernos, ¿no? Todos los repertorios de malagueñas, todos los repertorios de cantes mineros, todos los repertorios de soleares, parte de los repertorios, o quizá todo, de seguirillas. Es decir, que realmente es una etapa fundamental, y Silverio fue el iniciador de esta etapa, ¿verdad? El primer café cantante fue el café de Silverio, que ya veremos en qué condiciones se creó, como digo, en la calle Tarifa número 1. Es decir, que pues, en ese concepto también sería una figura capital en la historia del flamenco, ¿no? Blas Vega pensaba que era la figura más importante de la historia del flamenco, y yo, en cierto modo, estoy bastante de acuerdo con él, ¿no? Y además yo le atribuyo, y esto es quizá el jardín en el que me voy a meter esta mañana, le atribuyo también a Silverio que es muy probable, desde mi punto de vista, y ahora trataré de explicarlo, que fuera el primer cantador que cantó por seguirilla, ¿vale? Eso es lo que yo creo, porque aunque en la historia del flamenco se recogen seguirillas de cantadores anteriores a él, yo voy a dedicar la primera parte de esta exposición a tratar de desmentir que el Planeta cantara por seguirillas. Yo pienso que no existe la seguirilla del Planeta, sí existe, pero yo creo que no la creó el Planeta. Eso es lo que yo pienso. Igualmente, no estoy seguro, pero del Planeta estoy seguro. Del Fillo no estoy seguro, pero creo también que es improbable que el Fillo cantara por seguirilla. Aunque hoy se cantan seguirillas del Fillo, ¿verdad? Pero yo pienso que por la documentación que tenemos del Fillo, cuando el Fillo vivía, no podemos deducir que él cantaba por seguirillas, ¿no? ¿Vale? Y lo que yo pienso es que la seguirilla se crea en la generación de Silverio, que es una generación más joven que el Fillo y más joven que el Planeta, ¿no? En la generación de Silverio, y quizá el propio Silverio fue el primero que cantó por seguirilla, ¿no? Si no fue Silverio, pues fue Manuel Molina de Jerez, o fue Perico Piña de Cádiz, hoy conocido como el Viejo de la Isla, ¿verdad? O fue Curro Dulce de Jerez, también compañero de generación de Silverio y colaborador, ¿no? Ya veremos que en algunos espectáculos de Silverio colabora Curro Dulce, ¿no? O María Berruco, la hermana de Perico Piña. Es decir, fue uno de esos artistas de esa generación. Yo creo que la generación anterior cantó por seguidillas, pero no cantó por seguidillas. Pienso que las seguidillas, a pesar de lo que piensa la flamencología tradicional, es uno de los estilos más modernos de la historia del flamenco, ¿vale? Es un estilo que tiene mucho que ver con la sensibilidad contemporánea. Yo creo que los cantes por seguidilla no lo hubiesen entendido la mentalidad del siglo XVIII o incluso de principios del siglo XIX, ¿no? Es un cante que tiene que ver mucho con una época en concreto, ¿no? Y en el Planeta, por la que sí tenemos bastante documentación del Planeta, ¿verdad? Un cantador que nació en Cádiz y que murió hacia mediados del siglo XIX, pues en los documentos habla de los cantos que cantaba, ¿verdad? Pero se habla de que cantaba por seguidillas, por rondeñas, en fin, el polo, la caña, ¿verdad? El polo y la caña que cantaba el Planeta, es muy probable que no tengan mucho que ver con el polo y la caña actual, ¿verdad? En fin, toda una serie de... Pero no, de ello no podemos deducir que cantaba por seguidillas, sí por seguidillas, ¿verdad? Pero la seguidilla es otra cosa de la seguidilla. ¿Conocéis esta diferencia? Más o menos, ¿la explicamos un poquito? Sí, la explicamos. Bueno, pues una seguidilla, la seguidilla que tenemos ya desde el siglo XV y XVI en el repertorio de danzas españolas y de danzas cantadas españolas, es un prototipo de música, de danza y de poema que hoy en día lo podríamos asimilar a la seguidilla sevillana, lo que llamamos hoy sevillanas, ¿verdad? Ese tipo de seguidilla es la que seguramente cantaría el Planeta, ¿no? Hay muchos tipos de seguidillas, también están las seguidillas manchegas,
pasaron al repertorio del flamenco, pero las seguidillas mexicanas, seguidillas serranas, también son variantes de seguidillas en el fondo, ¿verdad? Y lo que nosotros llamamos hoy seguidillas, en su origen también sería un tipo de seguidilla que se llamaba seguidilla gitana, o en el caso de Silverio, lo vamos a ver, él parece ser que lo llamaba seguidillas del sentimiento. Seguidillas del sentimiento. Entonces, a mí se me ocurre pensar que eso, que si el planeta cantaba por seguidilla, y la primera vez que se graba la seguidilla del planeta es en el año 1958, que fue Pepe Torre, ¿verdad?, en un disco que produjo Antonio Mairena, que luego se integraría en un disco colectivo que se llamaba Antología del Canto Flamenco y del Canto Gitano, ¿verdad? Pues ese disco es la primera vez en la historia que se grabó el canto del planeta. El planeta había muerto 100 y pico años antes. Entonces, ¿qué pasó en esos 100 y pico años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay ningún testimonio. Y entonces le preguntaban a Mairena, oye, esto de la seguidilla que luego la grabó también, la cantó y la grabó él también, esta seguidilla del planeta, dice, no, yo es que cogí, ¿no?, dice en unas declaraciones, cogí un hilillo de una gitana vieja, ¿verdad?, y de ese hilillo la saqué, ¿no? Lo mismo dijo para las seguidillas del fillo, ¿no? Un hilillo que yo la saqué. Y entonces, pues Blas Vega explica en su biografía de Silverio, un libro magnífico, ¿verdad?, a pesar de que ya han transcurrido pues, 30 años casi desde que se publicó, Silverio, rey de los cantadores. Ahí él dice, hay que dudar, hay que poner en tela de juicio, digamos, el papel de Antonio Mairena como transmisor de los cantes, ¿no? ¿Por qué? Porque de las tres seguidillas, de las dos seguidillas que Mairena atribuyó al fillo, de esas dos seguidillas, que hoy se llaman seguidillas del fillo, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero Ramón Soler, ¿no?, que habló ayer en su libro sobre los cantes por seguidilla y soleada de Antonio Mairena, con su tío, pues el propio libro lo reconoce, dice, esta atribución no deja de ser dudosa, porque el propio Mairena atribuyó las seguidillas que luego atribuyó al fillo, primero las atribuyó a Silverio, las dos. Entonces, claro, si primero lo atribuye a uno y luego a otro, esto genera dudas. Y además cuenta Blas Vega en el libro como en una conferencia que dio Ricardo Molina, ¿verdad?, el colaborador de Antonio Mairena, ¿no?, en Jerez, y que está grabada y que se conserva en los fondos del Centro Andaluz de Jerez, de la antigua cátedra de flamencología, pues dice, nos juntábamos, Mairena, Talega y yo, y decíamos, pues esta seguidilla va a ser del planeta, esta seguidilla va a ser del fillo. Dice, hombre, con este modo operandi no podemos considerar que Mairena sea un transmisor fiel de los cantes. Esto no quiere decir que Mairena no sea un cantador maravilloso, ¿verdad? Pero claro, son dos cosas distintas, la capacidad de creación y la capacidad artística y la capacidad de investigación. Entonces, como investigador yo también lo pongo en duda, como Blas Vega, ¿no? No lo pongo en duda como artista, ¿verdad?, que es un artista descomunal, y además que lo que él hizo con la seguidilla y con la soleá fue un monumento maravilloso, pero que en parte fue creación de él. Yo creo que más que tirar de un hilillo de una gitana vieja, de la cual no dio el nombre, ni dónde vivía, ni cómo se llamaba, ni en qué circunstancias aprendió esta seguidilla, pues lo que hay que considerar es su calidad como artista. Y yo creo que estas seguidillas que él atribuye al planeta o al fillo, las dos que atribuye al fillo, pues son creaciones de Mairena. Son creaciones de Mairena que luego él, para darle más peso histórico, ¿verdad?, más peso, pues la atribuye a una tradición, en este caso la del fillo. Hay que decir que Antonio el Fillo, ¿verdad?, no confundir con su hijo, ¿verdad?, que a veces se ha confundido, en los libros de historia a veces aparecen confundidos. Antonio el Fillo, que murió en los años 40 del siglo XIX, de él tenemos que Silverio lo adoraba, porque Silverio, en algunas de sus publicidades, lo vamos a ver,
habla del Fillo, ¿no? Lo pone, no como su maestro, como se ha dicho exactamente, pero sí que se declara un poco continuador de su escuela, ¿no? Pero en vida del Fillo tenemos solo dos noticias, dos testimonios del Fillo, de Antonio el Fillo. Y los dos testimonios son del mismo autor, de Serafín Estebanes Calderón, que luego integrarían, son artículos de prensa que luego se integrarían en su libro Escenas Andaluzas, que a lo mejor algunos conocéis, ¿no? El libro es de 1847, creo que el Fillo murió al año siguiente o 2 años más tarde, pero estos dos capítulos de este libro se publicaron antes, en el año 1842 y en el año 1845, si no recuerdo mal, en la prensa, ¿no? Son asamblea, una fiesta en Triana, un baile en Triana, perdón, y asamblea general, ¿vale? No sé si conocéis estos dos trabajos de Estebanes Calderón, que son clásicos de la flamencología, de la investigación del flamenco, pues son las dos únicas noticias que tenemos en vida del Fillo, ¿no? Y esas dos noticias pues nos hablan de que él es discípulo del Planeta y de que el Planeta le afea el cantar con la voz muy bronca, ¿no? Sino que dice que no es acorde con la tradición cantar de esa manera, que con la voz más ruda, más bronca, ¿no? Creo que es la palabra que utiliza Estebanes Calderón. Esos son los únicos dos testimonios que tenemos del Fillo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Fillo probablemente no era un cantador tan reconocido, tan importante, ¿no? Porque si no tendríamos, creo yo, más testimonios, ¿no? de su arte, como tenemos de otros artistas de su época, como Lázaro Quintana mismo, el sobrino del Planeta, o como del propio Planeta, que tenemos muchas noticias, incluso de autores foráneos como Mijaíl Glinka, ¿verdad?, que en su viaje a España pues escribió un diario y cuenta un encuentro con el Planeta, ¿no? Un encuentro del que aprendió algunas músicas, quizá una de las músicas que él incluyó en su cuaderno español, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que realmente el Fillo pues hoy en día es un mito de la historia, pero que en vida tenemos solamente dos noticias de él. Y yo creo que el mito que hoy en día el Fillo, creo que es en parte una creación de Antonio Mairena, francamente, que Antonio Mairena leyó a Estebanes Calderón, se lo empapó, ¿verdad? Mucha de la información que aparece en el libro de Estebanes Calderón, luego él la reelabora, igual que él reelabora también muchas cosas del libro de Demófilo, de Antonio Machado Álvarez Demófilo, ¿no? Antonio Mairena, ¿no? De hecho, la seguidilla del Planeta, si la conocéis, ¿verdad?, la famosa seguidilla del Planeta, se canta Antonio Mairena o Pepe Torre, ¿verdad?, digamos que asesorado por Mairena. Es una letra que aparece en el libro de Demófilo, en Colección de Cantes Flamencos. Y Antonio Mairena canta muchas letras de ese libro, y canta muchas letras del romancero, ¿verdad? Es decir, que Antonio Mairena, a pesar de que era un cantador de tradición oral, que lo fue sin duda, fue también un cantador de tradición escrita. También se basó en textos literarios escritos. De hecho, la primera vez que graba el romance, no recuerdo la fecha exacta, aparece en la contraportada del disco leyendo el romance, ¿verdad?, en un atril en el estudio de grabación. Es decir, él canta un romance cogido de un libro, ¿verdad? Entonces, esa seguidilla que aparece en Demófilo, en Colección de Cantes Flamencos, aparece una seguidilla que luego Mairena retomaría para la seguidilla del Planeta, pero que Demófilo no atribuía al Planeta, simplemente aparece, en la recopilación de Demófilo aparece dentro de los cantes porteños la del alto cielo que saque a mi padre donde está metido, ¿no? Entonces, a lo mejor, como él quería reivindicar al Planeta y la seguidilla habla de la luna, pues a lo mejor por ahí se estableció la conexión. Pero yo, francamente, pongo en tela de duda, hasta que no tengamos nueva información, lo pongo en duda en tela de juicio que realmente el Planeta cantara por seguidilla y que realmente el Fillo cantara por seguidilla.
Y yo creo que la generación que primero cantó por Sevilla fue la generación siguiente, la de Silverio y sus colaboradores o sus coetáneos, sus contemporáneos, ¿no? Como los que citaban. Por cierto, tengo que deciros también que aunque el libro de Esteban Calderón se publicó en el año 1847, en ese libro no aparece la palabra flamenco, no aparece. Es decir, todavía a esos cantos que cantaban El Planeta y El Fillo, entre otros, también Dolores la Gitana, por ejemplo, es curioso, pero de este libro, Mairena y el mairenismo reivindicaron el papel de los cantaores, pero se olvidaron bastante de las cantaoras, que aparecen también en el libro, como Dolores la Gitanilla, ¿verdad? Pues a lo que cantaban El Planeta, El Fillo, Dolores la Gitanilla, no se le llamaba flamenco, no se le llamaba flamenco. Ya luego, si tenemos tiempo, os digo cuándo fue la primera, si no lo sabéis, a lo mejor lo sabéis, cuándo fue la primera vez que se empezó a hablar de estos cantos y bailes utilizando la denominación de flamenco. Antes de eso se denominaban cantes andaluces, cantes del país, cantes nacionales, bailes andaluces, bailes nacionales, bailes de palillo. Y Silverio, lo vamos a ver en las publicidades que él metía en la prensa, casi siempre, yo solamente he encontrado una excepción, y ya muy de la última etapa de Silverio, casi siempre habla de cantes nacionales, cantes del país, cantes andaluces. Es decir, el propio Silverio no usaba la denominación de flamenco, seguía usando la denominación anterior, que era la del cante, la que os he dicho, ¿no? Porque realmente estas dos denominaciones convivieron durante mucho tiempo, ¿vale? Es decir, se hablaba de cantes flamenco y se hablaba también de cantes nacionales andaluces del país. Ya veremos en qué contexto usó estas dos denominaciones Silverio, aunque como digo, casi siempre usó la primera denominación, ¿vale? Bueno, para los que os gustan las fechas, vamos a dar unas pocas fechas, ¿no? Para ponerlo, situarlo históricamente al personaje, ¿verdad? Y os voy a dar unas cuantas fechas. Vamos a ver si podemos verlas. Pues aquí está. Bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad? Nació en 1831 en Sevilla. Su padre, hasta donde yo conozco, era un militar italiano del ejército español, ¿verdad? De la Guardia Valona, la Guardia Valona era como un sector del ejército español que estaba constituido por extranjeros, ¿verdad? Cosas que pasaban en esta época. En este caso, él era italiano, pero era parte del ejército español. Esto es un dato que a veces no se ha profundizado en él, ¿no? Pero siempre que, claro, antiguamente cuando se hablaba tanto de la pureza, la palabra pureza aplicada al flamenco, pero aquí tenemos en los inicios del cante flamenco entre comillas, según Demócrito, pues a un señor cuya madre era de Alcalá de Guadaira, ¿verdad? Y su padre era italiano, su apellido era claramente italiano, Frantonetti. Es decir, que realmente, la presencia de un elemento foráneo, vamos a decir, en el flamenco, no es tampoco de ayer, ¿verdad? Viene de la noche de los tiempos, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, hacia 1853 hay quien dice, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, la mayoría de sus biógrafos dicen que empieza sus actuaciones, ¿no? Públicas. Yo no he encontrado ningún documento de ninguna actuación de Silverio antes de su viaje a América. Esa es la realidad. Entonces, esta información todavía tenemos que ponerla un poco entre, como la he puesto yo, entre interrogantes, ¿no? Si ya hizo primeras actuaciones públicas antes de viajar a América. Parece ser que también era sastre, que era un oficio de tradición familiar, y parece que sí ejerció esta labor de sastre, ¿no? También parece ser que estuvo en Morón, ¿no? Que vivió en Morón un tiempo. Algunos dicen que fue allí donde conoció al Fillo. Puede que sí, puede que no. El Fillo también vivió en Sevilla, en Triana, ¿no? ¿Vale?
Lo que sí es seguro es que en 1856, así él se lo dijo a Demófilo, viajó a América. En América vamos a encontrar, ya encontramos documentos de su estancia en América y luego los voy a presentar. Los primeros documentos que nos lo presentan en América es en su condición de banderillero, porque también fue banderillero, ¿verdad? En América no sabemos si ejerció de cantaor, no tenemos datos al respecto, pero sí sabemos que fue banderillero y militar, ¿no? Trabajó como militar, como su padre, que también era militar, en un ejército extranjero también, en este caso el de la República del Uruguay, ¿verdad? Donde vivió, parece ser que vivió en Argentina, en Uruguay. Estuvo en Brasil, no cabe duda, porque vamos a mostrar algunas noticias de su estancia en Brasil. Y hay quien dice que estuvo en Cuba. Esto ya no lo puedo certificar, yo al menos no tengo ninguna noticia que me lo confirme, ¿no? El caso es que vuelve de América en el año 64, estuvo nada menos que 9 años en América, ¿verdad? Que es un tiempo considerable en una vida no tan larga como la que él vivió. Y efectivamente creo que esta estancia en América le debió de aportar muchas cosas también a nivel artístico, ¿no? No me cabe duda, vamos. Cuando hablamos de estas cosas, tenéis que tener en cuenta que América, Uruguay y Argentina, pues hacía unas décadas que se había independizado de España. Es decir, que todavía el vínculo era muy grande. Muy grande, en realidad. En fin, México, por ejemplo, hasta su independencia, pues había sido el virreinato de la Nueva España, ¿no? Es decir, que en realidad en los siglos anteriores, ¿verdad? Tampoco podemos establecer, ni siquiera en esta época, ¿no? una separación muy radical entre España y América. Había una continuidad y, por ejemplo, en esta época... Pues Gertrudis Gómez de Avellaneda, la novelista cubana, se estudia tanto en la historia de la literatura cubana como en la historia de la literatura española con buen criterio, ¿verdad? Porque realmente había todavía una conexión enorme, ¿no? Y por eso digo que yo creo que la estancia en Uruguay debió aportar mucho al arte de Silverio, pero que se me entienda, esto no quiere decir que lo que Silverio creó venga de otro planeta, ¿no? Que a veces cuando yo cuento alguna conferencia sobre la influencia de América en el flamenco y decimos, pues el fandango no sabemos todavía si primero se bailó en América o en España. Y algunas personas me dicen, hombre, el fandango es español 100%, ¿no? Y entonces yo digo, sí, es que América entonces era española 100%, ¿verdad? Es decir, que en aquel momento... Bueno, como no sé si soy aficionado a la literatura, como yo, pero cuando Guillermo Cabrera Infante hizo su discurso delicioso del Premio Cervantes, de aceptación del Premio Cervantes, pues él hizo una fantasía de que Cervantes hubiese logrado su propósito de irse a América, que es lo que él quiso desde que se quedó sin el brazo, ¿verdad? Lo que pretendía era un puesto en América, ¿verdad?, de la administración, y por eso iba persiguiendo al rey, ¿no?, allá donde iba, ¿no? Finalmente no lo logró, pero si lo hubiese logrado, dice Cabrera Infante, dice, en vez de hablar de Don Quijote de la Mancha, estaríamos hablando quizá de Don Quijote de la Pampa, ¿no? O de Sancho Pampa, en vez de Sancho Panza, ¿no? Es decir, que había una continuidad, no tenemos que pensar en una separación radical entre América y España, como sí a lo mejor se pueda dar más hoy, francamente, ¿no? En este momento Uruguay y Argentina acababan prácticamente de independizarse de la corona del Reino de España, ¿no? Bueno, algún datito más. En el año 64 vuelve de América y ya tenemos una primera actuación a los pocos días de volver en el, no sé por qué pone aquí, sí, en el Circo Nuevo Gaditano, ¿verdad? Luego lo vamos a ver, vamos a leer esa noticia. En el año 65 presentó en la Fonda del Turco de San Fernando, entre otros cantes que interpretó, unas que él llamó serranas del sentimiento, ¿vale?
serranas del sentimiento, que yo ya identifico con las serranas modernas, ¿no? Es un tipo de cante por serrana sentimentales, vamos a llamarlas así, ¿no? Es decir, que probablemente ya están cerca del universo de la serrana actual, que, como sabéis, está cerca del universo de la seguirilla. Y no tampoco podemos desechar que la serrana sea madre de la seguirilla y no al revés como se considera hoy en día, ¿verdad? Porque tenemos primero constatación de las serranas del sentimiento antes de las seguidillas del sentimiento que vamos a ver, ¿eh? Presentó 2 años más tarde, en el Café Cantante El Recreo de las Delicias de Cádiz, las seguidillas del sentimiento, que son las que yo identifico, como os he dicho antes, con las actuales cante por seguidillas, ¿no? En el año 1870 se le asigna la dirección del Salón Botella, en la calle Tarifa número 1, que antes había dirigido Miguel de la Barrera, antes Manuel de la Barrera. Creo que Rocío Plaza os habló un poco de las academias sevillanas ayer, y quizás la más señalada, ¿verdad?, o la más famosa o la más destacable sea la que estaba en la calle Tarifa número 1, que dirigieron todos estos grandes maestros, incluyendo el maestro Botella, y estando el maestro Botella como director de bailes, pues se le asigna a Silverio la dirección, digamos la dirección artística, vamos a llamarlo así, ¿no?, del local, ¿no? Ya luego, si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito de cómo eran las academias en este momento aquí en Sevilla, ¿no? Y por qué Silverio, que no era bailador, se aparece como director de una academia de baile, ¿vale? Bueno, una década más tarde se asoció con Manuel Ojeda el Burrero, ¿verdad?, ¿vale? Pero la asociación duró muy poco y al año siguiente abre su propio local en la calle Rosario número 4 de Sevilla, muy cerca también, ¿no?, en la misma zona, que sería el segundo café de Silverio, ¿verdad? Y en el año 89, después a la vuelta prácticamente de un viaje que hizo a Madrid, donde pensaba abrir un local, al parecer, ¿no?, en Madrid, otro local, porque ya también tenía otro local en Huelva, ¿verdad? Ya tenía sucursales en otras ciudades, pues quería abrir una sucursal del Café de Silverio en Madrid, con buen ojo comercial, pero parece que esto quedó frustrado por su temprana muerte, ¿verdad?, en el año 89. Bueno, esto para daros algunas fechas. Y ahora vamos a repasar, como he dicho, esos documentos de los que hemos hablado, ¿verdad? Bueno, el primero de ellos, aquí lo tenemos, como podéis ver, es de la Praça de Touros de Río de Janeiro, ¿verdad? Ok, claro que sí. Esto es. Nada, gracias a ti. Pues aquí en esta Praça de Touros tenemos la cuadrilla de Manuel Sánchez, donde aparece como picador Silverio Franconetti, ¿verdad? Esta es una de las primeras noticias en prensa que tenemos de nuestro artista en su condición de picador, ¿no? Y como digo, en el año 65 regresa de Cádiz y en el Circo Nuevo, pues vemos que el viernes 29 del año 1864, de julio del 64, tendrá efecto en este teatro una escogida y variada función a beneficio de don Silverio Franconetti, en la que ejecutará él mismo a la guitarra varias canciones en su brillante repertorio oriental. Que tocaba él también. Al final no tocó, como vamos a ver, pero él tocaba también, evidentemente, ¿no? Al final luego parece que encontró un guitarrista, como vamos a ver, pero que en principio iba a cantar y tocarse él, ¿no? Tocaba también, lógicamente. Pero a mí los pormenores del espectáculo se darán al público oportunamente. Al día siguiente en prensa vamos a ver los pormenores, pero yo me quedo de esta noticia con algo que no ha reparado ningún compañero nunca, que yo sepa, como es eso del repertorio oriental, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el repertorio oriental de Silverio? Pues yo creo
que el repertorio oriental... que el repertorio oriental era el repertorio uruguayo, porque en América, en Argentina, ¿verdad?, Uruguay es la zona oriental, ¿no? Es como se le llama allí, ¿no? Entonces yo creo que eran cantes que él trajo de Uruguay, creo, no estoy seguro, pero creo que podía ser eso, ¿no? Pero como digo, no creo que en aquella época en Uruguay hubiera unos cantos muy distintos tampoco de los que había en España entonces, como hemos dicho antes, ¿no? Pero bueno, para presentarse también como algo exótico, algo nuevo, ¿verdad? Pues por eso creo que habla de su repertorio oriental. Al día siguiente ya nos dice qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Los pormenores que decía que nos iba a dar, pues aparece en El Comercio. Teatro del Circo, función popular y extraordinaria para hoy a beneficio de don Silverio Franconetti. En primer lugar, la zarzuela en un acto, El amor y el almuerzo. Después, el señor don Silverio Franconetti cantará por seguidillas, acompañado a la guitarra por el maestro don José Patiño. Vemos que al final consiguió un guitarrista, ¿verdad? Nada menos que José Patiño, que era el mejor guitarrista que había en aquel momento, no solamente en Cádiz, sino seguramente en España, ¿verdad? Que como vemos que hay como ha ocurrido siempre en la historia de la música en España, una perfecta conjunción y una perfecta compenetración y compañerismo en artistas gitanos y no gitanos, ¿vale? Porque Silverio no era gitano y Patiño sí era gitano, ¿verdad? Trabajaban juntos, igual que trabajó con Perico Piña, igual que trabajó con Curro Dulce, es decir, igual que reconocía el magisterio del Fillo, que era gitano, ¿vale? La zarzuela en un acto, don Jacinto. Después el beneficiado cantará cañas y polos acompañándole a la guitarra el señor Patiño. Ya os he dicho antes que yo creo, estoy casi convencido que las cañas y los polos de esta época eran distintos de las cañas y el polo de hoy en día, ¿vale? Después otra zarzuela en un acto, El niño, y después don Silverio Franconetti, acompañado a la guitarra, cantará el polo de Tobalo y la rondeña del negro. Ya vemos que aparece muy definido el repertorio de Silverio, ¿verdad? Cañas, polos, seguidillas, el polo de Tobalo, la rondeña del negro. En realidad vamos a ver que el repertorio de Silverio no va a variar mucho a lo largo del tiempo. Luego se va a decir que cantaba por soleá, que cantaba por tonar, pero lo que aparece en la prensa del momento es prácticamente este repertorio, el que se repite una y otra vez, ¿no? Bueno, esto es en el año 64 en Cádiz, ¿no? Parece que él se estableció en Cádiz, pero ya al año siguiente nos lo encontramos en Sevilla, en el Salón del Recreo, en La Campana, en la calle Tarifa número 1. Aquí ya tiene su primer contacto con esta academia de baile, ¿verdad?, que por entonces regía Manuel de la Barrera. En la noche de hoy habrá un extraordinario ensayo de bailes nacionales o de palillos, contando para ello con 8 buenas parejas y asistiendo además el afamado cantador Silverio, recién llegado de Cádiz. Todavía parece que Silverio, después de su viaje en América, se había sentado en tierra gaditana, ¿verdad? José Ordóñez, conocido como Juraco, y también varias gitanas para los jaleos. Este testimonio de la prensa del momento es muy interesante, porque vemos, esto ya es el germen de lo que serían los cafés cantantes. Estos ensayos extraordinarios en realidad eran actuaciones, y actuaciones por las que normalmente se cobraba una entrada al público y durante las cuales se ofrecía también unos paneles, es decir, unos refrigerios, bebidas y comida, vamos. Es decir, que ya en germen era lo que luego sería el café cantante, en realidad. Por la mañana y por la primera hora de la tarde, el maestro Luis Botella o el que fuera, o Manuel de la Barrera o Miguel de la Barrera, daban las clases a sus alumnos y alumnas, y por la tarde-noche, en el mismo espacio, a lo mejor una selección de esos alumnos con su maestro y con algún bailador o bailarina famoso, para atraer al público, pues hacían un ensayo de bailes, ¿verdad?, que era una actuación,
unas actuaciones, ¿no?, de bailes nacionales y de palillo. Y en la misma actuación pues había también solos de cante, ¿no?, como vemos, Silverio, Juraco. En realidad desde el año 40 y tanto tenemos un montón de noticias en la prensa sevillana, incluso otros testimonios, ¿verdad?, como por ejemplo el de Mijail Glinka, que os comentaba antes, en su Cuaderno Español, o como por ejemplo un folletín muy divertido de esta época que se llamaba Elina o Sevilla por dentro, ¿no?, que se publicó primero en prensa y después como libro, donde nos dicen cómo eran estos ensayos. Eran actuaciones donde bailaba la campanera o donde bailaba Manuela Perea, la nena, o donde bailaban las bailarinas del momento. Entonces, como te comentaba antes Ildefonso en el desayuno, ¿verdad?, yo, francamente, viendo el repertorio de Silverio, viendo el repertorio de estas bailarinas y viendo que se hacía en el mismo espacio físico, a mí no me cabe duda de que estos bailes nacionales y de palillo es lo que hoy llamamos bailes flamencos y cantes flamencos. Es lo mismo, a pesar de que todavía muchos historiadores diferencian en que se hacían dos géneros de baile, pero si los dos bailaban rondeña, si los dos bailaban polo, si los dos cantaban rondeña, si los dos cantaban polo, si los dos cantaban seguidilla, y además lo hacían en el mismo espacio físico, ¿por qué decimos que son dos géneros diferentes? Yo creo que era el mismo género, francamente, ¿no? Y por eso, cuando Silverio ya se establece en Sevilla y se le asigna la dirección del Salón Botella, es decir, el Salón del Recreo, pues el hecho de que él convierta ese salón en el primer café cantante de cante flamenco de la historia, que los cafés cantantes ya existían, pero en esos cafés cantantes, también en Sevilla, pero en esos cafés cantantes, como era una moda que venía de Francia, lo que se hacía era la música que venía de Francia. Digamos que Silverio fue el primero que hizo en estos cafés cantantes también cante flamenco y también baile flamenco, lo que llamamos hoy flamenco, entonces se llamaba de otra manera. Que formaba parte del repertorio ya. Claro, yo digo también porque los bailes y cantos franceses y las obras de teatro, porque también se hacían obras de teatro y había también humoristas y había también lo que hoy llamamos variedades, lo que después se llamó variedades. Eso se siguió haciendo en los cafés cantantes, en el mismo sitio. Yo no sé si conocéis una foto famosa del Cursal, que no me la he traído porque no venía al propósito de hoy, pero si no, buscarla por ahí, donde se ve a la Malena, en la parte de abajo se ve a la Malena con Esteban de Sanlúcar y Antonio de Sanlúcar y el grupo flamenco, y en la parte de arriba, es decir, separados por 50 centímetros, hay un grupo de jazz. Hay un grupo de jazz, es decir, que había una maravillosa mezcla, ¿no?, vamos a decirlo así, de cosas, ¿no? Porque en realidad todavía esto que hoy llamamos flamenco también estaba un poco indefinido, todavía no estaba, y si este hombre traía una novedad de Uruguay, pues se incorporaba de una manera perfectamente natural. Fijaros que todavía en esta época, pues desde luego en el repertorio de los cantes no existían todavía los cantes de Levante, no existían todavía las malagueñas como las conocemos hoy, no existían las granaínas como las conocemos hoy, existían las granaínas como fandango, ¿no?, fandango bailable, ¿no? No existía la seguirilla, empezaban a existir las soleares, pero empezaban, etcétera, ¿no? Pero es que en el baile no se bailaba por solear, por solear sí, no se bailaba por seguirilla, no se bailaba por taranto, no se bailaba por caña, no se bailaba por martinetes, por supuesto. Es decir, que realmente no se bailaba por farruca, no se bailaba por garrotín, es decir, que el repertorio de baile y de cante flamenco se estaba todavía enhebrando, ¿verdad?, prácticamente, ¿no? Es decir, que el flamenco en este momento, que como digo, muchos ni siquiera le llamaban flamenco, el propio Silverio, vamos a ver que no le llamaba flamenco, estaba todavía haciéndose prácticamente, ¿no? Y todavía estaba muy vinculado al baile. Si vemos el repertorio de Silverio, de esta época, del 64-65, seguidillas, cañas, polo, rondeña, eran bailes, lo que pasa es que ya había una tradición de hacer estos bailes con independencia del baile, ¿vale?
es decir, danzas cantadas, eran danzas cantadas prácticamente, ¿no? Quizás estas seguidillas de sentimiento que vamos a ver fuera uno de los primeros cantes que se creó no para ser bailado, sino para ser cantado, y tuvo que ser Silverio, puesto que Silverio era un cantaor, ¿verdad? Y él, claro, lógicamente lo que le interesaba era potenciar el elemento del cante frente al del baile, ¿no? Vamos a seguir viendo noticias de Silverio para hacernos una idea de cómo... A ver si yo puedo... Aquí está. Bueno, lógicamente, y también en contra de lo que a veces se ha dicho, en esta época, ya lo hemos visto en Cádiz y ahora lo vemos en Jerez, en el Teatro Principal, también se hacían los espectáculos en el teatro, ¿verdad? Eso de que el teatro entró, de que el flamenco entró en el teatro en la época de la Argentina o de la Argentinita, pues tampoco es una cosa que sea acorde con la documentación que tenemos, ¿no? Eso sí, el cante flamenco, en este caso el de Silverio, vemos que está pues con una sinfonía, es decir, con una música de la orquesta del teatro, con la comedia en un acto Don Ramón, Silverio cantando el polo, la caña y seguidilla, otra comedia en un acto, Me conviene esta mujer, un paso a dos de baile, La Esmeralda, luego Silverio canta polo, rondeña y serrana, y después otra comedia, Llueven hijos, ¿verdad? Que es una chistosa comedia, como señala aquí, como indica su título, ¿verdad? Bueno, pues... Entre cada 6 reales. Exactamente, en cada uno 6 reales. En el segundo y el tercer piso, pues es un poquito más barato, 4 reales. Luego tenemos que en la Fonda del Turco, Silverio, en octubre del 65, en concreto el 16 de octubre, pues presentó y se presenta como... presenta el más selecto y escogido repertorio que puede desearse en el arte de los fillos y los pelados. Vemos que aquí él ya se reconoce como discípulo de Antonio el Fillo, como hemos dicho, que probablemente pues adquiriera cierta relevancia el Fillo gracias a Silverio, a la notoriedad de Silverio. Y vemos que presenta el Fillo las nuevas seguidillas llamadas de riego, ¿verdad?, que dedica el señor Silverio a todos los buenos liberales de esta ilustre ciudad de San Fernando, en Cádiz, ¿no? Que algunos piensan que ya esto era un cante por seguidillas, pero yo pienso que era un cante, como dice aquí, por seguidillas. Todavía es un cante por seguidillas, ¿vale? Creo. ¿Por qué destaca, perdón, sí, seguidillas de riego? Bueno, porque era una época de mucha efervescencia política, entonces ya sabemos que en unos años va a venir la revolución, ¿verdad?, y se va a imponer primero una constitución liberal, monárquica, y después la primera república española. Entonces había mucho ambiente político, ¿no? Entonces se reivindicaba a Riego, que era un personaje que había sido importante en la historia del liberalismo español y un mártir del liberalismo español, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, en la misma Fonda del Turco, aquí hay un programa divertidísimo, ¿verdad? Porque después del éxito que obtuvo el día 16, pues el día 28 del mismo mes de octubre volvió este documento. Bueno, la mayoría de estos documentos, muchos, los dos últimos desde luego es así, los he cogido del libro de Silverio, de José Blas Vega, que hemos comentado, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, pues que Silverio vuelve a presentarse en esta ciudad, ¿verdad?, después del éxito de la última ocasión, ¿no? Dice, después de haber dejado contratado en esta al célebre cantador Paco Fernández, ¿verdad?, es decir, Curro Dulce, al bailaor Enrique Ortega, sobrino del valiente Cuco, flor y nata del toreo, y con el inteligente y conocido profesor de guitarra Patiño, bien por Silverio, qué ratito vamos a pasar, ¿verdad? Esto es una publicidad en prensa que yo creo que redactó el propio Silverio, ¿verdad?, que era un publicista maravilloso, vamos, y que al concierto lo ordena, como pone,
por timos. Yo todavía no sé por qué son timos, ¿verdad? No lo sé. Era un cachondo, exacto. Primero el zapateado de las 82 variaciones, nada menos que 82 variaciones, ¿verdad? Esto duraría por lo menos 3 horas, ¿no? 82 falsetas por zapateado. Después baile por las graciosas parejas compuestas por los hijos de Curro Dulce y las lindas hijas del señor Perico Piña. Perico Piña es el viejo, conocido hoy como el viejo de la isla, porque antes de ser viejo fue joven y después fue maduro, ¿verdad? Perico Piña, que era también un cantador profesional y parece ser que bastante amigo de Silverio, y que, como digo, hoy también se le atribuye un cante por seguirilla a Perico Piña. Y por eso pienso yo que entre Perico Piña, Silverio, Manuel Molina y Curro Dulce y María Borrico está el misterio de quién fue el primero que cantó por seguirilla desde mi punto de vista, ¿vale? Creo que ya he dejado demostrado que ni fue el Fillo ni fue el Planeta, ¿no? Después, las serranas del sentimiento, ¿verdad? Aquí ya hay una diferenciación de las serranas que ha cantado antes con las serranas del sentimiento, que yo creo que ya está en la línea del cante por serranas actual, que se acompaña por el toque que llamamos por seguirillas, ¿no? Yo creo que ya está en germen, si no la serrana tal y como se conoce hoy, pues en esa línea, ¿no? Después el polo de Topalo por Silverio y Patiño. Después Paco Fernández, es decir, Curro Dulce. Como veis, para que dé la impresión de que hay más gente de la que hay, a veces le llama Curro Dulce, a veces le llama Paco Fernández, ¿vale? Para que parezca que hay más artistas de los que hay, ¿no? Porque eran 4 gatos, pero como veis, Silverio, nada modesto, le tituló a la publicidad en prensa La función del siglo, ¿verdad? Paco Fernández cantará su inimitable petenera, y lo más escogido de su nuevo repertorio, después más baile, ¿verdad? Dice, se suplica al público que no aplauda hasta la conclusión del baile. Es verdad también que no se puede ver bailar a Enrique sin tocarle las palmas. Haga pues cada uno lo que quiera. Invoca al orden, pero Dice, no va a ser posible, ¿no? Como habéis dicho, era un cachondo, ¿no? Javeras, malagueñas, seguidillas, todo cuanto pida el público por Silverio, ¿verdad? Es decir, el repertorio de Silverio todavía está ligado al repertorio de baile de Palillo. Y bueno, pues aquí dice las condiciones y tal, pero al final dice, última hora, competencia ruidosa. Un hijo del puerto de Santa María desea disputarle a Silverio el título de rey de los cantadores andaluces. Así lo manifiesta en una atenta y expresiva carta que escribe a Curro Dulce. En su consecuencia, la empresa de este nuevo coliseo andaluz ha contratado al nunca bien celebrado Antonio García, que fue el que escribió la carta, ¿verdad?, conocido en el mundo filarmónico por el bizco sevillano. Debuti va a estar este ratillo. El bizco ha arrojado su guante, confiado en su voz privilegiada, y Silverio lo ha recogido gustoso, confiado en su maestría. El sábado en la noche a la bella isla gaditana, o la bella isla gaditana será madre del rey de los cantadores, si le atribuyen a Silverio el ser de San Fernando, que supongo que viviría entonces allí, o el puerto de Santa María, esperemos. Vamos a ver luego otras noticias, si nos da tiempo, ¿verdad?, otras noticias de otras competencias y de otros desafíos que va a recibir Silverio. Yo, a diferencia de otros compañeros, ¿verdad?, que creen que eran desafíos reales, creo que todo esto eran estrategias publicitarias, ¿no?, para que el público fuera, ¿no?, a los espectáculos. Porque, como digo, Silverio creo que además de ser un cantador maravilloso, como debió serlo, era un publicista fantástico, ¿no? ya había subido los precios. Ya los había subido, claro. Bueno, claro, es que es un espacio más chico que el teatro principal, es la fonda del Turco. Claro. Bueno, en fin, también lo encontramos en el Salón de Capellanes de Madrid, es decir, que no se limitaba a estar en Sevilla también lo encontramos en Cádiz, también lo encontramos en Málaga, ¿verdad?, en el Café Iberia. Y aquí esta noticia que nos ofreció Blas Vega en su libro, vamos a encontrar en el Teatro Principal de Cádiz una noticia que a mí me parece muy interesante, ¿no?
En el Teatro Principal, Compañía de Ópera Italiana, función por ahí, etc. Nuevo espectáculo en el Café Cantante El Recreo de las Delicias. Habiendo llegado a esta ciudad la notabilidad en el canto andaluz, don Silverio Franconetti, en la noche de hoy, 29 de junio, se verificará la función siguiente. A las 8 de la noche, la sinfonía, y a continuación la graciosa zarzuela Los dos reclutas. A las 9, el expresado señor Franconetti, acompañado del profesor de guitarra, señor Patiño, cantará sus celebradas seguidillas, con diferentes variaciones. Todavía seguimos en el mundo de la seguidilla, ¿verdad? A las 10, el último mono. A las 10:30, el señor Silverio cantará serranas y seguidillas del sentimiento, ¿verdad? Ya conocíamos las serranas del sentimiento y aquí va a introducir las seguidillas del sentimiento. Entonces yo creo que estas ya seguidillas del sentimiento ya sí son un cante por seguidillas que conocemos hoy. Porque en el caso de Silverio, la cadena de transmisión de los cantes por seguidillas de Silverio sí que está ininterrumpida hasta hoy. No pasa como el Planeta o como el Fillo, que pasaron 100 años desde la muerte hasta que alguien cantó su seguidilla, supuestamente, ¿no? Que por cierto, la tercera seguidilla del Fillo no lo he comentado antes, pero también hay un cante que José Menese debió de escuchar en un disco de La Rubia de las Perlas, que era una cantadora de mi tierra, de Linares, que grabó un disco con unas seguidillas en 1912 o 14, y luego José Menese incluyó ese mismo cante en el archivo del cante flamenco de Vergara y le puso seguidillas del Fillo. ¿Por qué razón? Pues probablemente porque José Menese, como hemos comentado antes, a propósito de las otras seguidillas del Fillo, pues también estaba influido en ese momento, como sabemos, por la figura de Antonio Mairena, ¿no? Entonces seguramente fue también Mairena el que le dijo: estas son seguidillas del Fillo. Yo, hasta que no haya nueva noticia, creo que estas seguidillas deben de ser llamadas seguidillas de La Rubia de las Perlas, que fue la primera que las grabó, ¿verdad? ¿Vale? Pero bueno, en todo caso, las seguidillas de Silverio sí que las cantaron sus discípulos, ¿verdad? Sí que las cantó el Mochuelo, sí que las grabó todos sus discípulos, Pepe el de la Matrona, personas que conocieron ese cante de viva voz de Silverio prácticamente hasta hoy en día. Es decir, que esa cadena no se ha interrumpido. Entonces, del Silverio sí que podemos asegurar casi al 100% que cantó por seguidilla. Seguramente no son como se canta hoy por seguidilla, porque nosotros cogemos un disco del Mochuelo donde canta un cilindro de cera, que decíamos antes, donde canta la seguidilla de Silverio y dura una cuarta parte de lo que duran hoy los cantes por seguidilla. Es decir, que se hacían cantes mucho más cortos, ¿no? Quizás mucho más ligados al baile, aunque los cantes por seguidilla no se bailaban en ese momento. La verdad, todavía no se bailarían hasta que Vicente Escudero las bailó por vez primera en 1939, ¿verdad? Alguna vez Sí. he oído decir que estando el libro de Tela, por ejemplo, usaba la duración que había para grabar. Bueno, claro, eso podría ser cierto, pero en ese caso, si eso fuera así, hombre, claro, digamos que en vez de cantar 10 cantes por seguidilla, como podían cantar en directo a lo mejor, no lo sé, pues tenía que cantar 2 o 3. Pero claro, si esos cantes por seguidilla fueran tan pastueños, ¿no? tan reposados como es hoy el cante por seguidilla, en vez de cantar 2 y 3 en un cilindro de cera como hace el Mochuelo, mejor cantaría 1, ¿no? Para no estar tan lejos de lo que se hacía en los teatros y en las cafés cantantes, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es que se cantaba todo mucho más acelerado, porque todavía estaba el modelo del baile. No olvidemos que todas estas eran danzas cantadas, aunque en concreto la seguidilla o seguidilla gitana, que fue como era conocida en primer momento, no se bailara hasta mucho tiempo después, pero el resto de seguidillas sí que eran bailes. Entonces por eso creo que eran más dinámicos. La seguidilla rápido, después la seguidilla de sentimiento, más flamenca, más parada. No estaría muy acostumbrado a cantar una seguidilla rápida, algo que no tiene peso. Claro, tiene claro. mucho sentido todo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no cabe duda de que estas... Por lo menos hay una alta probabilidad de que estas seguidillas del sentimiento ya sean lo que llamamos cantes por seguidilla, ¿verdad?
Bueno, pues de los bueno, y después la cometilla del Trípilus, y después a las 11:30 la caña del Fillo y el gran polo de Tobalo, ¿vale? Es decir que Será constante el repertorio. era el mismo repertorio prácticamente, con algunas novedades como las serranas del sentimiento y la seguidilla del sentimiento. Y bueno, pues ya seguimos teniendo noticias hasta que a partir de 1970, pues ya encontramos a Silverio en Sevilla, primero en el Salón Botella, que sería el primer café de Silverio, ¿verdad? Y después en su propio café en la calle Rosario número 4, que sería el segundo café de Silverio. Aquí está otra competencia, otro desafío que le lanza en este caso Tomás Ortega, ¿verdad? Es decir, el Nitri a Silverio, ¿no? Yo creo que es igual que antes, que es un desafío de estos fingidos para animar al público, ¿verdad? Para salir en los periódicos, básicamente, para que se siguiera hablando de cante flamenco, ¿no? Y bueno, a lo largo de la década encontramos otras noticias, nos encontramos en el padrón del 85, donde aparece como 45 años casado y artista, ¿verdad? Y además dice que sabe leer y escribir también. En el año 77, fijaos, ¿no? Qué curioso, lo que os decía antes de la conexión del cante flamenco con las academias y de los cafés de cante flamenco con las academias, ¿no? En la guía Zarzuela de 1877, escuelas de baile de Sevilla. Varios establecimientos de este género existen en Sevilla, pero los principales son 3. Uno situado en la calle de Trajano número 10, director don Manuel de la Barrera. Otro en la calle Tarifa número 1, director don Silverio Franconetti. Fijaros que aparece como director de la escuela de baile, ¿no? Es decir, claro, era el director artístico, él no era el maestro de baile, porque creo yo que no era bailador, vamos. Y el tercero en la calle de Las Palmas número 66, ¿vale? Son bastante espaciosos y en ellos se dan con frecuencia bailes del país con todos sus accesorios característicos y a los cuales concurren muchos extranjeros deseosos de conocer unas costumbres que van desapareciendo a impulso de la moderna civilización, ¿no? Y en este mismo guía pues aparece quizá vuestro antepasado más directo, Nicolás Franconetti Aguilar, claro, en este caso es Ibarrábal, que debe ser un sobrino, ¿no?, de Silverio, ¿no? Y Silverio como cantador de flamenco, ¿no? Los otros dos familiares como sastres, manteniendo la tradición familiar del oficio de sastre, ¿no? En fin, bueno, aquí aparece una descripción del año 78, aparecen varias descripciones literarias del café de Silverio, que yo creo que están copiadas unas de las otras porque son prácticamente iguales, incluyendo una que se publica en París, en francés, ¿no? Y bueno, diferentes noticias, ¿no?, sobre sobre el Salón de Silverio. En este caso, ya en el año 82, en la calle, como vemos, en la calle Rosario, número 4, donde vemos que, entre otras, cantará doña Mercedes Hernández, dice aquí, es una errata porque es Fernández, conocida por la Serneta o la Sarneta, ¿verdad?, contratada por Silverio, además de la rubia Colomé, en fin, y también pues bailadoras como Soledad Vargas, Roma Jiménez, Juana Vargas, etcétera. Esta noticia es del compañero, la publicó, la rescató el compañero Borges, ¿verdad?, para darle a todo. Igual también los dos primeros documentos que os ofrecí, el segundo y el tercero, proceden del blog de Faustino Núñez, del afinador de noticias, ¿vale? Y el primero de todos, el de la Plaza de Toros, aparece en el libro del compañero Luis Javier Vázquez Morilla, ¿verdad?, Silverio Franconetti y los Fillos, ¿no?, para que veáis la procedencia de todos los documentos que os estoy mostrando, ¿no? Y bueno, yo creo que de documentos ya hemos visto suficientes, ¿no? Me he seleccionado alguno más, pero creo que los más importantes están aquí, ¿no? Y para finalizar lo que os decía antes, esta es la única imagen que tenemos de Silverio, la que aparece en el libro Arte y Artistas Flamencos de Fernando el de Triana, que se publicó, un discípulo de Silverio también, Fernando el de Triana, que se publicó en 1935, ¿verdad?, bastante tiempo después,
y que es la que se ha reproducido luego pues en todos los sitios, ¿no? Aunque, como digo, el compañero Manolo Borges hace unos años presentó esta imagen como posible imagen de Silverio, pero, como digo, no, por ahora no podemos asegurarlo al 100%, ¿no? Es una pena que no tengamos más documentación gráfica de este artista tan importante. Moreno Galván hizo, como sabéis, algunas recreaciones de esta foto, porque en realidad son versiones de la foto que hemos visto antes, como esta del año 49 o esta del año 79, y luego pues también se han publicado muchos homenajes a Silverio discográficos, biografías como la de que hemos citado varias veces aquí, de José Blas Vega, Silverio Rey de los Cantadores, del año 95, que para mí sigue siendo el libro de referencia sobre Silverio, ¿no? Aunque otros investigadores posteriores han aportado otras cosas. Daniel Pineda Novo ofrece aquí otra fecha de nacimiento de Silverio, pero parece que no está claro. Yo me sigo inclinando por la del 31. Y también quizá el último libro que se ha dedicado a la figura sea el de Luis Javier Vázquez Morilla, del año 2018, donde pues habla también de Antonio el Fillo y el Fillo hijo. Y hace un año, menos de un año, pues nuestro amigo Raúl Montesino hizo, asesorado también por Vázquez Morilla, ofreció este disco de homenaje a Silverio, ¿no? Por desgracia, en la calle Tarifa número 1 de Sevilla no hay ninguna placa, porque la calle Tarifa número 1 de Sevilla no solamente fue el primer café cantante de la historia, el primer café de Silverio, que eso ya sería mucho, ¿verdad?, sino que además la calle Tarifa número 1 de Sevilla pasaron todos y todas las artistas del baile y del cante y del toque a lo largo del siglo XIX, ¿no? Es un sitio fundamental, igual que la calle Trajano también lo es, ¿no?, donde también hubo el Salón del Oriente, ¿no?, y donde también cantó Silverio, ¿verdad? Esto está olvidado por la historia oficial de Sevilla, por desgracia, ¿no? Igualmente, yo cuando estuve la última vez en San Fernando tuve la posibilidad de hablar con la concejala de Cultura de aquel momento, y yo le dije, por favor, que en la Fonda del Turco fue la función del siglo. Esto no puede pasar desapercibido en una plaquita, ¿verdad?, que lo recuerde, que allí hay unas placas que recuerdan que fue una escuela de marina, ¿verdad?, y que fue cosas muy interesantes, pero hombre, aquí estuvo la Fonda del Turco, donde cantó Silverio y donde presentó pues sus Serranas del Sentimiento, ¿no?, en la calle Real de San Fernando, ¿no? Pues también sería interesante recordar esto, ¿no? Y bueno, pues acabamos con la tumba familiar, ¿no?, en el cementerio de San Fernando de la familia Franconetti. Y esto más o menos pues es lo que yo quería deciros de Silverio. Como decía mi querido amigo Alfonso, siempre me meto en algún jaleo, y en este caso quizá el jaleo, la aportación principal, creo, pueda ser, pues, aparte de que los cafés cantantes derivan directamente y el cante flamenco deriva directamente de la Academia de Palillos y de los bailes de Palillos, pues quizá la consideración de que el primer cantador por seguirilla de la historia, o su generación fue la primera generación de cantadores por seguirilla. Quizá fue Curro Dulce, quizá fue Manuel Molina, quizá María Borrico, quizá Perico Piña, alias el Viejo de la Isla, pero esto creo que no se ha dicho hasta ahora, ¿no? Y porque en el flamenco existe mucho lo que algunos... Es una de esas tradiciones inventadas que se quiere en la historia mucho más de lo que me parece que realmente es, ¿no? El hecho de que sea más reciente no le quita ninguna calidad artística ni ninguna emoción, cantante por seguirilla, pero yo creo que es mucho más reciente y que data de esta época de Silverio. Si tenemos tiempo, que no sé si queda tiempo, pues podemos establecer alguna pregunta, pues ya tenemos a Lola esperándolo, y alguna pregunta que haya entre vosotros, que alguna duda que haya quedado, bueno, me pareció
resultaba interesantísimo, como el enfoque que le da. Es verdad que siempre en todo lo del enfoque hay que tener mucha cautela, porque evidentemente cuanto más se va investigando, cuanto más fuente se puede poner encima de la mesa, más la visión es más amplia. Tengo la suerte de ir conociendo la cosa así, pero está muy bien hacerlo con la prudencia. Lo que nos dice, lo complementamos con lo que ayer nos decía Rocío Plaza, es que al final el curso es un compendio de eso, de conocimientos entonces ella hablaba precisamente de la pandemia y en el contexto socioeconómico de la época, es decir, de dónde estaban las fondas, los hoteles, donde venían los extranjeros y por qué hay ese público y por qué hay esa demanda y por qué, como digo en el leitmotiv del curso, ¿no? ¿Por qué el género se forma alrededor de quien demanda ese tipo de espectáculos? Y de alguna manera estamos asistiendo a la conformación de... Claro, si de hecho, hombre, había nacido en Sevilla, ¿no? Era sevillano, ¿no? Pero con las mismas puede haber quedado en Cádiz, como estuvo un tiempo, ¿no? Pero claro, evidentemente en Sevilla, como tú dices, por las dos playas, pues estaban los hoteles, había más posibilidades de negocio. Que en realidad, como vemos, es algo que llega hasta hoy. Es decir, hoy en día el público del flamenco es el público de fuera, en buena parte, una buena parte, incluso del cante flamenco, ¿no? Que a veces dicen, hombre, si el cante flamenco hablar el idioma, pues no, y a veces es que no. Venía levantando la situación porque lo mismo que se han querido hablar de bueno, para nuestra gloria y disfrute. Claro. Muchas gracias, Juan, por tu Un placer. Muchísimas gracias.